Buenos días, comienza la primera competición del Gran Gallego Sable, mixto M15 en Pontevedra. ¿Algo que añadir? No, empezaremos con el sale mixto en como dice el compañero, que tenemos dos pools, la pista 2 y la pista 3. Y después, sobre las 12:30, más o No, menos. a las 11:30 del femenino comienza el absoluto femenino. Y después tendremos un descanso cuando acabe el asunto femenino y el sale mixto M15. Y a las 4:30 volvemos con el absoluto. Y bueno, os dejamos ahora con los asaltos y pedimos Sí, perdón si la portera va un poco haremos mal. igual que siempre, primero las pools iremos alternando asaltos de vez en cuando y luego las eliminatorias es cuando pondremos todos la puntuación, los nombres y eso. Bueno, pues empezamos con la transmisión y espero que disfruten el directo.
Cuando anuncien Tal y las como habéis escuchado, ahora van a iniciarse las pools de sable femenino en la pista 1. Así que tenemos que mover la cámara para poder orientar a esas pools de sable femenino ya. Y iremos cambiando, alternando entre una cámara y otra, seguramente, para grabar en femenino.
Inés Silva Fernández, Ana Pablo García, Ana Campos, Michelle Esteves Romero, Andy Guillén, Leire Grande Izquierdo, Isa U. Tal y como habéis escuchado, se inicia ahora la competición de sable femenino que se verá en la pista 1. Es a lo que vamos a orientar la cámara ahora, ya que hemos estado orientándola durante un buen rato al M15 mixto. Y continuamos con grabación y los comentarios seguirán en las eliminatorias.
Han acabado ya las pools de M15. Ya tenemos los resultados, los cuales vamos a recibir ahora y colocaremos en pantalla durante un rato. Pues empezaremos con las eliminatorias. Pedimos perdón por que hemos cambiado la cámara a otra que tiene un poco de peor calidad, pero así podemos cargar nuestra cámara principal para las eliminatorias, que es lo que intentaremos tener una mejor calidad de imagen. Bueno, y vamos a observar los resultados por clasificación de pool del M15 mixto.
Vale, comenzamos la primera eliminatoria en tablón de 4-16. Tabla 16. Sí, lo acabo de contar. Sábleme 15. Tenemos a Matías Viñamón contra Beiso Dengas, ambos del Club Esgrima. Sé que es de Pontevedra, pues que no me sé el nombre entero. CGF. Tengo aquí a Cristian del Club Esgrima Coruña que nos ayuda a comentar porque sabes lo que sabes. Y la respuesta toca. 3-0 para Matías. Primer ataque no, segundo ataque tampoco, ataque Sí. yo lo cantaría en Ataque con toma de hierro. En plan, Ataque con toma de hierro. respuesta, ¿no? ¿O te acuerdas? ataque no, Ataque ataque derecha no, según contestación de izquierda tampoco, en la continuación de la derecha. Pues no solo luz, sería. ¿veis? No sale la luz. Me encanta solo el tío, es rapidísimo. Lo bueno del sable Vale, es y la izquierda, ¿no? no, La derecha. derecha. Claro, porque Es que no vi bien. Vale. Sale, No te sé que soy hispanista. ya, Es que bueno. Hubiera sido muy bonito si hubiera tocado el de la derecha. ya, por el ataque de izquierda. Mal parejo. Ya mal. Ataque no de derecha y no vi bien si tomó hierro o no. Si hubiese tomado hierro, hubiese sido de izquierda. Sí. Aquí vamos, ahí vamos. Ataque de derecha no, izquierda, Sí, bueno. ¿de quién fue? De la derecha. Derecha. Yo casi ya para ahí le digo ahí. O sea, pero es un ataque muy abierto, muy grande. Esto es lo que me encanta del sale, o sea, que no se va por tiempo. Es bonito, es bonito. A mí eso no me gusta, pero es muy bonito. Ya, es el arma como rápido, entonces no hay tiempo para ataque de izquierda. Creo. Vale, pues no, estaba cambiando el micro. Creo que cambió la presentación. 5 segundos. Está interesante ya. Pero me tienen que hacer una serie de cuidado. Voy a decir que como solista, incluso yo esperé en que se las 10. No importa. No puedes hacer una parada y luego intentar hacerlo con él. Claro, y ahí pierdes todo. A mí me pasaba, me pasa con el tío utilizable que como que freno el ataque sin darme cuenta. Y eso me tiene que lío. En cambio, en la cierto, que ahora es el descanso. Ahora, con el combate 3 de la tercera pista, el combate finalizó 15-1. 15-1, no sé qué es la tercera pista. 15 a favor de... creo que era Ángel Osada, Álvarez. Ángel con Álvarez. Qué bueno. Ya, un 15-1, cuidado. 15-1. Pero ya que ya, está. Ataque para la respuesta no, cuando el ataque toca. ¿Relisto o siempre lo digo? Ataque no, yo lo contaría así. Oh, me gusta eso. Eso es contraataque. No, eso es contraataque, porque se paró y tocó y se fue para atrás. Yo creo que es un contraataque. No, porque estoy atacando y no soy yo. Yo lo cantaré como el remix o incluso para. Que te juro que tengas un momento para retrasable. Uy, izquierda, le pasa el tanque. Que tiene ese caído. Ataque no, el remix toca. Te lo has pasado como muy abajo, está muy cerca. Casi te vas a acelerar.
Además en sable vale tocar con la cazoleta, eso no hace mucha gracia. Izquierda. Vamos. Eso fue simultáneo. Izquierda. No, derecha. No sé yo, es que el de la derecha sale buscando siempre para Cierto, y otro de izquierda. Sí, de hecho no estaba viendo. ataque izquierda. No, derecha. ¿Viste? ¿Ves? Ahí va otra vez. Sacando siempre va saliendo a parar siempre 15. Y eso en un combate sale, yo digo yo que te lo nota, Claro. es una pérdida así. Las primeras te cuelan, pero si ya ves que lo repito el rato. Lo que me sorprende es que el de la izquierda no, o sea, aún sigue dando 15. Me sorprende mucho. El combate, listo, va otra vez pinta, ataque no es. Oh, qué buena esa, el brazo ahí. Muy abierta, pero estuvo bueno. Por lo que los casi no da. Definitivamente me suele de asalto igual a la derecha. Yo creo que de izquierda, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Para la izquierda. Sí, para la respuesta, para la respuesta. Acaba. Yo digo, yo me acabo el día sin Izquierda, no, si derecha. Oh, qué bueno. Muy buena pinta, Se arriesgó el ataque. Uy. 15 grados. Este Para ver, no me falta el público aplaude. casi no llega a remontar, casi. Cascoy estuvo ahí. En la pista 3 el combate va 5-5. No estoy Aliu del C y bueno, cuando encontremos todo el tiempo que vaya a empezar, vamos a comentarlo. Gracias. en la pista 3 pero el combate va 8 a favor del lado izquierdo. 20 minutos de descanso por ahora. El femenino cada vez a acabar en 4-5. Comenta la eliminatoria, tío. ¿Qué estamos viendo? Sí, claro. No te miras lo que estamos viendo, la Fernando Alto y Fernando Tomás. Que ahora mismo van 2-3-0 para Fernando. Uy. Bueno, en teoría también fue 3-0 y mira cómo acabó. Simultáneo. Vamos, salen, vamos.
gira para derecha. Adelante, toca. Derecha. Sí. El de la izquierda hace así, se va un poco para atrás en el cuerpo. Ataque en la izquierda. Derecha. Hace más de la ya que se me da cuenta. Eso es lo que yo veo y lo que contraataque toca. Uy. Yo diría que no, ¿eh? Sí. Yo vi es lo que yo veo, ¿sí? Es lo que yo vi. Un minuto de descanso. Se me olvidan los minutos de descanso, tío. 8. El Alvarito.
derecha y el izquierdo. En la sala en pinga 3 es el último. El último, el cual va 8 Una preguntita, ¿vosotros qué estáis haciendo exactamente? Esto lo mismo está en YouTube. Episodio. ¿Es directo o para subirlo? Ambas. Ataque izquierda, toque derecha, no. Un ataque no, el contraataque toca del lado izquierdo. Damos un asalto, le da de trocanta, ataque de derecha. Por menos curiosidad, ¿cómo se llama el zona? Así volvemos. Después de eso, el combate va 2-2, igual. Tres, ataque y... Ataque derecha, no. El primer ataque no. Bate y continúa el rendimiento. Atacando izquierda, ataque derecha, ataque. Ataque de derecha, 2, 4. Dile a mamá. Ataque de derecha también. 2. Vale, sin un interrumpir un momento, acaban de seguir la clasificación del femenino en orden. Pilar Garnelo primera, Angeli Méndez segunda, Inés Silva tercera, Ana Campos cuarta, Ana Barros quinta, Leire Grande sexta y Michelle Esteves séptima. Esa era la clasificación después de la ronda de pools en el femenino absoluto. Perdón, continuamos con el asalto. Simultáneo 4-5. Uy, qué bueno. Para la izquierda. Muy buena. El rendimiento de la derecha toca. Que es una cosa de estar. Que si paras y si das un mínimo paso para atrás, el ataque sigue de... Claro. Vale, volvemos. Finalizado el periodo de reclamación y desarrollo del femenino absoluto, está expuesto el cuadro de final de 8. Bueno, lo acabáis de escuchar, pasamos a la clasificatoria y 8-6, descanso, bueno, Miguel Diego. Ya hemos vuelto para arriba. Y te hemos vuelto. Desde te digo de combate.
Ni siquiera he visto un drogado. Ya, yo no sé. Yo comprobaría ahí. Como vaya sé que el aire. Ya, estoy viendo, ¿eh? Yo diría que comprobar a izquierda, porque ataque toca, Toca, este la perfecto. Si es que no le ataque con toma de hierro. Otro. Es que esta es la cosa del sable. Los ataques siempre van a quinta o a como cuarta. es tan rápido, no es que pillas al otro. O eres muy bueno y te adaptas rápido o te cagaste. Hecha, ¿no? ¿No? No, pensé que iba a meter. Ya es que yo tengo que tarea hecha, pero Izquierda. no hay pared. No quiere la pared. No. Ya te toca. Uy. Parada izquierda. Parada, sí. Bueno, el salto ganador, digamos. Bueno, llevamos a unas cuantas comentadas de masculino, vamos a pasar a comentar de femenino. Ahora este comentado. Primero un sprint, ya utilizamos todo el jugador. Ataque toca. Mal pared. 5-0. Vale, no sé el izquierdo. Uy. Ataque ante la preparación. Atacando al lado derecho, atacando con el izquierdo, ataque con toma de hierro, de izquierda, 7-0.
grande, simultáneo. Ataque. Primer ataque no, la protección responde 8-0 por ahora. Y un minuto de campo. ¿Para vuelto? Mano izquierda, a ver. Gracias, Guayar. ¿Para cuándo voy? Rotación tampoco. ¿Sí? Tienes que la pequeña encima ahí, cabrón. Este uno. El palitón también, Mira. Contraataque toca. 13-11. Simultáneo. Y el combate está ya acabando. Atacando Angie y al primer ataque no, concentración toca. 13-2. Otra vez. Vale. Ataque no, concentración tampoco, un ataque. Ataque de la derecha. Aquí un pequeño fallo. Nada, sí. Tocan castellano, yo creo que ya sale más rápido. Da igual, yo creo que es que lleguen más rápido no, si eso no, porque son más jugadores. Ahora mi respuesta. Cuidado que empieza a remontar. Te ha dado 4 vidas, no es una coña. Un combate de sable que está 10, es complicado de remontar, Imposible no, pero difícil. Sí, voy con el metro, Cámara. Bien, cámara. El cámara me acaba de hacer, lo siento. NT cámara. 13-6. Aguanta, que ya está casi avanzado. Si remontan 13-1 me levanto la rodilla. Puede ser. La respuesta está por Única luz. 14-7. Me encanta. Sablista. Espadista. Única luz. Ataque, ¿no? Sí, salió. Así verá que para ahí. Tan.
Ataque toca hacia la luz. Sí, es cierto, se lo sonaron. Muy buena falta, no estaba claro. Iba ganando y se mantuvo ahí en el firme y tiró, hizo caos seguidos. Entonces. ¿Qué os sí, en ese momento a Pedro le creció el brazo. Tiene un fallo muy grande que toca mucho el día. Sí. Para parar. Toca, para una vez y para otra vez. Tipo como que hace el seguro. Para dar las cosas, ¿no? Sí. Vamos a ver, no sé, para ayudar a están reca pinta ahí. Lleva 3 puntos. A ver, igual. Ah, no. Llevan 4 puntos y 10. A ver, si quieres que lo toque para un ataque,
para atrás y para ahora. 64 puntos han sido buenos. Yo cuando tiro sable, tiro para atrás. Porque depende, no sé qué sepa, que puedo buscar el reflejo, y no digo para atrás. ¿Quieres? ¿Y volvemos? No para atrás. Sí, te puedes quedar así, creo que lo tengo que usar. Y ahora falló. 7-9. Serie ataque parada. Uy, harto ahí. Ataca parado y dame harto. respuesta y busca cosas. Se mandó para conocer Y diría que derecho. Sí. Rápido de tocar. 7. Dale el derecho, pero no saca la derecha. Quiero sacar. También. Perdón, tengo tiempo con los que pero es que todavía. Ya, está muy complicado. Trata que no, derecho. 10, 14, se punto ya. Sí, así funciona el esquema, 3 puntos y ganas. Pero si lo llegas a meter eso. No, sí. Pero sí que no. No va a salir. A ver, no tiene punteveras. Buenos días, Andrés. Ellos están la cuestión es que no se conoce. Ya. Luego. Es bueno y malo, también, en ese punto. Ok, tenemos aquí un nuevo Rafael.
Por favor, centramos la cámara, que está oculto todo. Sí, ha dudado, apurado. La idea es que me parece el tumbado como un tren. Te pilla y te escucha. Lo único es que... Entonces es sencillito, como que está... Descanso un minuto. ¿Pero dónde estábamos? Ataque de izquierda. Lo dejen ahí, ¿eh? Que no se fuera de distancia y empieza a atacar. Ahí sí no, ¿no? Dejó el brazo colgado para hacer un contraataque con el poder. Vamos. Llega hasta la derecha. Sigue. ¡Qué buen contraataque! Dejó la mano ahí. Combate muy difícil, para mí esto ya es un combate de Punto de izquierda. este punto 6, punto 2, 12, 13, a favor de la derecha, ataque va a resultar de izquierda, los iguales, Van hasta 14 y 9 en un cambio. simultáneo, Espera que te eso. Sí, simultáneo. derecha, simultáneo. Creo que se puede izquierda también, pero bueno. Para respuesta. La fuerza igual. Fue ataque que le subía tocado. Y uno le hizo Y hace el punto de
el sable femenino absoluto. Por número 1, las cuadras de la línea de Portugal, Pilar Carnero Díaz. Por número 2, Coruña Lima Coruña, Antieri Méndez Vázquez. Por número 3, las cuadras de la línea de Portugal, Inés Silva Fernández. En por número 4, los grupos de deportes de combate fundado, Ana Campos. Estoy escuchando el proyecto, los que nos acaban de entrar, que estamos arreglando la mesa muy fuerte. Presentación de semifinalista que sale mixto L15. Por número 1, las cuadras de la línea de Portugal, Gabriel Moreno Domínguez. Jorge. Por número 2, los grupos de deportes de combate fundado, Rafael Mascarenhas. Por número 3, las cuadras de la línea de Portugal, Fernando Corrales Padilla. El
Bueno, están estos semifinales femeninos, la barra de la pista 1, Angelina. Pero ahora rechazo de Angie y esta es ataque de tiene una barrera más arriba. No tanto porque si no te puede meter hasta el para meter semi-bandos 1. Ataque un buen total de la mano. Tocando 4-2. Ataque total. No tenía puesto el marcador, disculpen las molestias. Estaba actualizando de todo convencido. Y la conexión no estaban viendo, pero no se quedó marcador. 8-2, ¿qué pasó? Bueno, mientras tanto en la otra semi, bueno, contra Pilar 5-3, si no me equivoco. 3-6. Bueno, que se va muy rápido. Va a ser el sable. 7-6 para Pilar. 8-3 para Pilar. Me queda acá de descanso, 8-3 para Pilar en la otra semi. Ok, segundo salto. 8-2 comenzando a favor de Inés. Ponte la mascarilla. Amarilla para Inés. Ahí yo no sé ni qué pasar. Un ataque no, segundo no. 10, 2. Uno que no sé por qué, porque creo que le toca. Pero estaba 10-2 eso me encanta. Me encanta muchísimo. ¿Qué corridas que me está ocurriendo? Cuando ataque. Qué bonito, qué bonito. Me gusta, me gusta. Pero es muy rico. Atacando, a la izquierda. No toca, pero qué bonito. Sencillo.
Ataque no pared. 15, 30. Ganadora de Por el otro lado, el de Ana contra Pilar, 27 contra. A favor de Pilar. Contra de Ana. Ataque, una sola luz. Toque de Pilar. Ataque, una sola. 12, 8. una cámara. Muchas gracias. No llegaba aquí. Cada pecho. 8, la Pilar. 15, 8, me faltó. La respuesta de Pilar. Señor Inés Pilar. A la final de nada, uno se bloqueó en la cámara y no se le puede sacar más fotos. Cuidado. Aquí se va A la vieja regando. ¿Llegaste a pillar a Aloy? Es más mal que para los buenísimo. Solo como uno que como nada. Bueno, pues El final de este sable cuestión la pista. antes de tirar la final femenina se va a proceder a las semis masculinas. Procedemos a cerrar una salta de... En la cámara. No, de Fabrino, eso es cuando entramos por abajo. De Fernando Rafael. Rafael izquierda, derecha. Fernando. ¿Quién dices tú que debe ganar? Son mis tres conocimientos de sable. Yo yendo. Confirma que vaya bien el directo. No hay en el grupo. Me digo, no sé. La respuesta de derecha. Unos tácticos. Son iguales. Y una con ataque derecho. 1, 2. Ataque de flecha. Muy bueno, Ataque de flecha. 1, 2. Ataque. La luz alfa. Una foto para la story. ¿Dónde está Jorge? Ahí está. Ahí va. Los chicos. A ver, Yago, con los ojos cerrados. Espera, Cuatro, tres. Simultáneo. A ver, chicos, no os rayéis. Hacerlo más tenso si podéis, ¿vale? Para que me dura más en el golpe. Ataque. Un ataque no segundo.
Pues a esto hay que ponerle. ¿Qué pasa que vas por vosotros? Sí, también. Ya lo chicos, que vengan. Una luz, una luz. Oh. Sola luz de izquierda. En la sudadera. En la sudadera. Espera que tomo hierro, ¿no? Me encanta el fuego, ¿vale? Un minuto de descanso. Bueno, en otro orden, la otra Seni, Gabriel, Mateo. Vale, 10. Espera, que otra vez está viendo. Vale. Va 11-6. Para Gabriel. Para luz. No tengo más que decir. Ha sido un muy buen intento de ataque y una parada después de recibo. Contra. ¿Quién es la otra? La izquierda. Final de sable femenino absoluto. Aquí está ganadora. Pilar Carretera Luna y México Fernández, las pruebas de nuestra La final masculina.
191, creo que son Gabriel y Rafael, la final. Luego confirmo. Vale, pues ya estamos. Próximo. Depende de los becarios que controlan el sable y yo hago el último. Con la izquierda, ¿no? Buenísimo la respuesta.
luego comentamos los juegos si queréis. Ahora estamos en directo. Maestra otra vez. Segundo tiempo, 6-8. Inesquivable, ¿no? Inesperado, 6-8, para meter. Sí, boludo. Uy, no sé yo. Worthy. Ataque de Silva. Alguien. Inés. Inés. Me ataque, ¿no? Ataque toca. Toda luz. Ataque toca. Ataque Como toca. 7. Primer ataque, dime 1. El ataque pilar toca. Ataque toca, pilar, 7-13. Sale el punto y ya está. Muy buena, buena finta. Dice que va a empezar y corta. Y ahora 9. una eso fue un contraataque, no sé. Muy bueno, Tú que señora, sí, que señora. ataque. Se puede. Yo creo en el carro. Pues ahí yo estoy libre. Yo tengo la tercera parte. No, espérate. Hubo un momento de duda ahí, pero muy buen combate. Campeona y Los tiradores Ángel Gustavo Osorio, Escuela Cabeza de Comunidad, y Rafael Mascareña de Pintado. Pista 1. No escucho nadie. Coño, ¿quién es aquí? Rafael y Tao. de Faveri contra Rafael. Rafael, sí, contra Faveri. Ángel Rafael. Tenemos buena punta, vale. Ok, final Ángel Rafael. Perfecto. ¿De Faveri cuál es? Ataque Rafael. Un ataque no. Ataque no. Toque Rafael. Lo mismo. Ah, no. Simultáneo. Ataque a Rafael, toca a Rafael, ataque no se la luz. 2, 3. Contraataque para respuesta de Rafael, 2, 4. Un ataque no, segundo ataque toca. 2, 1. Pues poco. Ataque toca, ya. Ataque a Rafael, sale más rápido, toca. 13. Para respuesta. Va a contratar respuesta. 4, 6. La respuesta de Rafael
4-7. Voy, lo siento. 4-7. Muy buena pinta Rafael de tercera a cuarta. 4-8, minuto de descanso. ¿Ya tenemos puntos? Ataque toca. Ataque con ataque. Ataque de. No. Ah, no. Ah, no, no es ataque. Ah, no ataque de Ángel, no. Va a él y toca. Un buen toque de cuánto. Ataque de Ángel. Bajando un poquito de balón largo. Ataque de Ángel 7-11. Se remontan. Ataque de Rafael. No, ataque de Rafael. No, para respuesta de Rafael, mejor dicho. Se confundí. Dice, no nos Por mandamos. aire, ataque toca. 7-13. La respuesta es Rafael. 7-14. Qué buen mano. Primer ataque. No, fue a parar. Pero te dio directamente en la mano que me gusta mucho, me gusta bastante. Con esto finalizan las condiciones la primera parte de la mañana, el mixto M15 y el femenino absoluto. Pues se dan ahora a entregar medallas y los juegos. Muchas gracias por vernos y hasta luego.
mixto en el 15. En tercera posición, el seco, medalla de bronce para los tiradores. Gabriel Cordero Niño, Fernando Tomás Padilla, oro de la cartera. Continuamos con la entrega de medallas de la categoría de sable mixto por el 15 orden de clasificación. Don Cruz Boavista Gonzalo Monteiro. Vamos, Gonzalo. Don Cruz Boavista Diego Miguel. Las colas de la Casa de Portuguesa, Blas Sueca del Río. Las colas de la Portuguesa, Pedro Pasar Montero. Los grupos Avista, Gaspar Malo. La escuela bengalesa de Pontevedra, Matías Villalobos Rodríguez. Los clubes Boavista, Dino Roche. Los clubes de Lima Coruña, Aliú Tete. Los clubes de Lima Coruña, Álvaro Tilleiro. Los clubes Boavista, Inés Duarte. Que no me entraba en cámara. Entrega de medallas, los sables femenino absoluto. En tercera posición en seco, medalla de bronce para Ana Campos, doctorado en el medio de los clubes de Lima Coruña. Vencedora
entrega de medallas terminamos con el primer grupo del día. Gracias a todos por estar aquí. Esperemos que poco a poco podamos recuperar la normalidad.